El eco angustioso de un teléfono sonando en la oscuridad de la distancia es, a menudo, el último hilo de esperanza antes de que el destino cambie de rumbo de manera irreversible. Cuando Alia, con las manos temblorosas y el corazón encofrido por el miedo, presiona la pantalla y escucha la voz agitada de Cian al otro lado de la línea, el aire mismo parece congelarse en sus pulmones. Por favor, Alia, responde al teléfono, estás en un peligro inminente y estoy en camino para rescatarte. Esa advertencia, corta pero cargada de una desesperación implacable, resuena como un trueno en la soledad de su exilio. Cian no dudó un solo segundo, cruzó fronteras y desafió la noche sin importar la distancia con el único propósito de llegar hasta la mujer cuya ausencia le había quitado el aliento durante meses. Cuando finalmente se encuentran cara a cara en las frías calles de Budapest, el tiempo parece detenerse por completo. La pregunta de Alia, ahogada en lágrimas y desconcierto, sobre cómo logró encontrarla, pierde toda importancia ante la fuerza brutal de un abrazo contenido durante tanto tiempo. Cian solo puede mirarla a los ojos y confesarle la verdad que desgarraba su alma, nada de eso importa, lo único que importa es que estés a salvo, porque sin ti yo simplemente no podía respirar. A pesar del profundo dolor que quemaba el pecho de Cian tras haber sido abandonado por Alia el mismísimo día de su boda, dentro de su corazón jamás germinó el odio ni el rencor. Cuando Alia desapareció sin dejar rastro de Mardin, dejó tras de sí una habitación vacía y una carta de despedida impregnada de sufrimiento. En esas líneas escritas con el alma rota, Alia intentó explicar lo inexplicable, confesando que su partida no era un acto de desamor, sino un sacrificio desesperado para evitar que Cian volviera a revivir el infierno de perder a un hijo. El miedo paralizante a que la tragedia se ensañara de nuevo con el hombre que amaba la empujó a huir en silencio, prefiriendo cargar con el peso del exilio antes que ver a Cian destruido por el dolor. Sin embargo, lo que Alia ignoraba en ese momento era que toda la pesadilla sobre la que construyó su huida no era más que un castillo de mentiras minuciosamente tejido en las sombras. La macabra verdad que salió a la luz posteriormente dejó al descubierto la manipulación más cruel y vil de todas. Serat jamás fue el hijo biológico de Cian, todo fue una farsa diabólica orquestada por Merin, quien engañó con sangre fría a Alia y a Cian para arrastrarlos al abismo de la desesperación. Cuando Cian descubrió que Alia y el pequeño Denis se encontraban en un peligro mortal en Budapest, no lo pensó dos veces. Cian planificó su llegada con extrema cautela para no aterrorizar a Alia, llamándola minutos antes de aparecer frente a ella. Ese reencuentro no fue una confrontación cargada de reproches, sino la manifestación más pura de un amor que sobrevivió a la tormenta. Ambos se miraron a los ojos y admitieron, entre sollozos, la falta inhumana que se habían hecho, comprendiendo que el sufrimiento pasado no provenía de la indiferencia, sino del deseo mutuo de protegerse mutuamente a cualquier precio. En medio de la emoción contenida de ese encuentro en tierra extranjera, Alia intentó entre lágrimas asumir la culpa de sus decisiones y pedir perdón por el daño causado. Pero Cian, con una ternura inquebrantable, le tomó el rostro entre sus manos y se negó rotundamente a dejar que se atormentara una vez más. Él conocía el verdadero motivo de su huida y no estaba dispuesto a permitir que Alia siguiera cargando con una culpa injusta por haber intentado salvarlo. Fue en ese preciso instante cuando Cian le reveló la verdad completa y desgarradora sobre las mentiras de Merin y Serat. Al escuchar que Serat nunca había sido sangre de su sangre y que todo había sido un enredo perverso tramado por Merin, Alia sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Comprender que había sido víctima de una manipulación tan despreciable, y que por culpa de una mentira ajena había perdido meses sagrados al lado del hombre que amaba, destruyó su corazón, pero también le devolvió la claridad que tanto necesitaba. El deseo más urgente en el alma de Cian tras revelar la verdad era estrechar entre sus brazos a su pequeño hijo Denis. No obstante, el niño no se encontraba en el lugar, estaba en la escuela, lo que les otorgó a Alia y Cian un espacio de tiempo crucial para acompasar sus almas y hablar sobre los trágicos acontecimientos que habían sacudido a Mardin durante la ausencia de Alia. Con la voz quebrada por la pesadez de la tragedia, Cian tuvo que comunicarle a Alia la devastadora noticia de las muertes violentas de Boran y Zain. Esta revelación cayó como un balde de agua helada sobre Alia, dejándola paralizada y sumida en un profundo shock. Inmediatamente, la mente de Alia voló hacia Denis, abrumada por el temor angustioso de cómo proteger la mente inocente de su hijo y cómo transmitirle una verdad tan desgarradora sin destrozar su infancia. Sin embargo, la revelación más aterradora aún estaba por llegar.
Cian le advirtió a Alia que, tras la trágica caída de Boran y Zayn, el pequeño Denis se había convertido en el único pilar y legítimo heredero de la dinastía. Por esta razón, el despiadado Ekmel había puesto sus ojos sobre el niño y planeaba secuestrarlo a toda costa para destruir el linaje de los Albora. Al escuchar el nombre de Ekmel y la amenaza que se cernía sobre la vida de su hijo, un terror helado recorrió la espina dorsal de Alia. Pero esta vez, Cian no permitió que el miedo la paralizara ni que huyera de nuevo. Tomando sus manos con firmeza, la convenció de que la única forma de salvar a Denis y erradicar la amenaza era actuar juntos, como una verdadera familia. Cian le juró por su propia vida que movería cielo y tierra para proteger a Denis, asegurándole que el lugar más seguro para defenderse de las garras de Ekmel era regresar de inmediato a la fortaleza familiar en Mardin. Cuando el pequeño Denis regresó de la escuela y vio a su padre parado en la habitación, el tiempo se detuvo para el niño. El reencuentro entre padre e hijo fue una explosión de llanto, risas y abrazos apretados que conmovieron hasta las lágrimas a la propia Alia. El niño, radiante de felicidad al ver a Cian, comprendió instintivamente que la pesadilla de la separación había terminado y que volverían a estar juntos como la familia que siempre debieron ser. Decididos a no traumatizar la mente sensible de Denis en ese momento de inmensa alegría, Cian y Alia acordaron guardar silencio temporalmente sobre el trágico destino de Boran y Zayn. Decidieron que lo más sabio era llevarlo primero de vuelta a casa, a la calidez de Mardin, y esperar pacientemente el momento adecuado para explicarle la dolorosa verdad en un entorno seguro. El regreso a la majestuosa mansión de Mardin trajo consigo una sensación de alivio interno que Alia no experimentaba desde hacía años. Aunque era plenamente consciente de que el camino que tenían por delante estaría lleno de conversaciones difíciles, que la confianza dañada por las sombras del pasado tendría que reconstruirse piedra a piedra y que la amenaza mortal de Ekmel seguía acechando desde la oscuridad, Alia sintió que esta vez todo era diferente, ya no estaba sola en la batalla. A partir de ese momento, Cian y Alia comenzaron a tejer lentamente los hilos de su reconstrucción emocional. Pasaban largas horas juntos, mirándose a los ojos sin el filtro del miedo, compartiendo con absoluta honestidad sus temores más profundos y recuperando paulatinamente esa intimidad sagrada que la traición de Merim les había robado. Cian se entregó en cuerpo y alma a su hijo Denis, jugando con él y buscando recuperar cada minuto que la distancia les arrebató. Mientras la pareja principal sanaba sus heridas en la mansión, Alia tomó la firme decisión de retomar su vocación médica y volver a trabajar en el hospital local, buscando devolverle cierta normalidad a su rutina. Fue en los pasillos de ese centro de salud donde Alia volvió a cruzar su camino con Nare, quien se encontraba completamente destrozada y sumida en una profunda depresión tras la trágica muerte de Zayn. Sensible al sufrimiento de su amiga, Alia se convirtió en el pilar emocional indispensable para Nare, tomándola de la mano en sus noches más oscuras y ayudándola pacientemente a encontrar los motivos para volver a ponerse de pie en medio del duelo. Por su parte, Zack, al contemplar cómo Cian y Alia luchaban con tanta valentía por sanar a su familia tras la cadena de tragedias que casi los destruye por completo, experimentó una profunda transformación interna. Conmovido por el amor incondicional que unía a la pareja, Zack comprendió que no tenía derecho a interferir más en sus vidas. Renunciando a cualquier intento de control o juzgamiento del pasado, Zack tomó la decisión sincera de ponerse del lado de Alia y brindarles todo su apoyo incondicional para proteger la unión familiar de los brutales ataques que se avecinaban. Sin embargo, la ansiada paz que comenzaba a sentirse en las habitaciones de la mansión Albora estaba destinada a ser efímera. Cian comenzó a recibir informes de inteligencia sumamente alarmantes. Los hombres fuertemente armados bajo las órdenes de Ekmel estaban rondando los alrededores de Mardin, recabando información confidencial para averiguar la ubicación precisa del pequeño Denis. Esta amenaza inminente obligó a Cian a transformar la mansión en una verdadera fortaleza blindada, reforzando la seguridad en cada esquina y preparándose mentalmente para una sangrienta e inevitable confrontación con sus enemigos. Paralelamente, las paredes de la mansión también eran testigo de las intensas fricciones que continuaban dividiendo las vidas de Serin y Kaya. A pesar del pozo amargo de rencores, discusiones interminables y desconfianza mutua que arruinaba su convivencia, Kaya demostró una madurez desgarradora cuando se trataba de la felicidad de su pequeña hija Simal. Kaya comprendió que, por encima de su propio orgullo herido y de la rabia que sentía hacia Serin, la niña necesitaba desesperadamente la presencia de su madre para no sufrir un daño psicológico irreparable. Anteponiendo la salud emocional de Simal a sus propios sentimientos egoístas, Kaya tomó la dolorosa decisión de entregarle la niña a Serin,
permitiéndoles estar juntas de nuevo. Aunque este acto noble de renuncia por parte de Kaya no borró de golpe el odio ni resolvió las viejas rencillas entre él y Serin, sí logró sembrar una semilla de profunda reflexión en el corazón de la mujer. Kaya no esperaba recibir agradecimientos ni pretendía que Serin cayera en sus brazos de inmediato. Para él, lo único que realmente importaba era ver a Simal sonreír de nuevo al lado de su madre. Sin embargo, al observar en silencio la entrega genuina de Kaya hacia el bienestar de la pequeña, Serin comenzó a comprender la nobleza oculta que residía en el padre de su hija. La pequeña Simal, ajena a las guerras del pasado, se convirtió involuntariamente en el puente que lentamente comenzó a acortar las distancias entre ellos. Mirando a sus padres con la inocencia propia de su edad, la niña intentaba constantemente unir sus manos, incapaz de entender por qué dos personas que la amaban con tanta devoción no podían dejar atrás los fantasmas del ayer. Esta situación obligó tanto a Serin como a Kaya a replantearse sus posturas y a considerar si valía la pena mantener una guerra sangrienta cuando la felicidad de su hija estaba en juego. De este modo, tras haber atravesado el infierno de las mentiras, la traición y la distancia, Alia y Xian se encuentran finalmente ante la oportunidad sagrada de escribir un nuevo capítulo en sus vidas. La dolorosa separación no solo sirvió para demostrarles la inmensidad del amor que late en sus pechos, sino que también les dejó cicatrices profundas que solo la verdad y la lealtad podrán sanar. Ahora, la pareja no busca simplemente regresar a la vieja rutina que casi los destruye, sino construir una alianza indestructible basada en la confianza mutua, el diálogo sincero y la certeza absoluta de que nunca más volverán a tomar decisiones individuales que pongan en riesgo su felicidad. ¿Crees que Xian y Alia lograrán proteger a su pequeño Denis de las garras de Ekmel antes de que sea demasiado tarde, o consideras que el orgullo de la familia Albora provocará una nueva tragedia en Mardin? Nos encantaría conocer tu opinión y tus teorías más apasionantes sobre lo que sucederá en el próximo capítulo, así que déjanos tu comentario aquí abajo. Te invitamos a darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis exclusivo de tu drama favorito. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega.